Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a Tentación, Pasión, Infame Seducción. Nah, es Bad Bitch Naomi. Escrita por Lord Demero. En este su capítulo 10 llamado Epifanía. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. Llegó el lunes y no sé ni cómo diablos puse un pie fuera de la cama. Estaba tan revuelto por dentro, tan confundido, tan jodidamente atormentado por lo que pasó el sábado, que hasta caminar me costaba. El cuerpo me pesaba como si llevara cadenas. Naomi... Ella me miró ese día como si no me conociera. O peor, como si le diera asco. No puedo culparla, lo arruiné. De nuevo. Porque claro, soy yo. Porque en mi infinita estupidez no se me ocurrió que avisarle de mi ausencia sería importante. Porque ella confió en mí. Porque me creyó capaz de estar a su lado, de ser alguien en quien confiar. Yo simplemente desaparecí. Dejé que el silencio hablara por mí. Y ese silencio la lastimó. Me odio. O eso sentí cuando pasamos frente a frente en el pasillo de segundo piso. Y ni siquiera giró la cabeza, ni una mirada, ni un saludo. Nada, solo frío. Y a pesar de eso seguía hermosa. Jodidamente impecable. Como siempre. Fuerte. Altiva. Como si no le afectara, pero lo sé. Sé que sí, porque la conozco. Porque he visto cómo aprieta la mandíbula cuando quiere hacer un berrinche, pero no puede. Porque he aprendido a leerla en esas pequeñas grietas que deja cuando nadie la ve. Y hoy no dejó ninguna. Estaba totalmente cerrada para mí. Y eso me destruyó. Maldita sea. ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esta compulsión de sabotear todo lo bueno que me pasa? ¿Por qué? Cuando alguien como Naomi me tiende la mano, yo retrocedo. Me alejo, huyo como si el afecto fuera un arma de fuego. No tiene sentido. Ella ha estado ahí siempre. Siempre, desde el primer día. Desde que nadie más lo hizo. Desde que yo no valía ni mierda para nadie. Y si me siento como un pedazo de mierda. Aunque, para ser honesto, no es algo nuevo. Solo que esta vez dolió más. Porque esta vez realmente me importaba. Intenté escribirle, lo juro. Varios mensajes. Envié 1, 2... Borré 10 más. Ni los leyó, nada. Check gris. No sé si me bloqueó o si simplemente me ignora. Y eso me tiene al borde de algo feo. Algo muy feo. Para el colmo, ayer le escribí a este Gostar. Y por primera vez no me respondió con memes ni indirectas crípticas, no. Me lanzó la verdad como si fuera un cuchillo. Dijo que no hice nada malo. Que la chica que le mencioné obvio no dijo nombres reales. Exageró. Que era una bandera roja gigante que se enojara por algo tan insignificante. Que probablemente estaba loca.
que debía alejarme de dramas innecesarios, enfocarme en amistades que valieran la pena, que me fijara bien a quién dejo entrar en mi vida. Que lo dice por experiencia. Y no sé por qué, pero sus palabras me molestaron. Tal vez porque en parte tenía razón, tal vez porque no la tenía, porque, joder, Naomi no es una cualquiera. No es una chica más. Es la primera que me ha tratado con respeto, con dignidad, como si yo valiera algo. Pero también es cierto que ella siempre parece estar calculando algo. Como si cada paso que da tuviera una razón, un propósito oculto. Me senté a comer en la mesa del fondo con Rosa, Estela y Chet. Chet me palmeó el hombro, como tratando de levantarme el ánimo, pero ni eso me ayudó. Sentía que cargaba un vacío en el pecho que no se llenaba con nada. Anon, dijo Rosa, mirándome con esos ojos cafés afilados como navajas. Te ves terrible. ¿Qué sucedió? La cagué en grande, admití, bajando la mirada hacia mi charola, con la mirada intacta. Ayer debí decirle a Naomi que no podría ir. No tengo idea de por qué se enojó tanto, pero me dijo que no confío en ella y tiene razón. La defraudé, abusé de su confianza. Fui un imbécil. Estela resopló con desdén, como si el drama le diera urticaria. Por Dios, hombre. Si se enojó por esa estupidez tan insignificante, entonces la del problema es ella. ¿Qué tan frágil tiene que ser para armar tanto lío por una cancelación? Además, su novio fue el que tomó tu lugar. ¿Qué más quería? Chet se frotó la nuca, pensativo, mirándome con una mezcla de duda y desconfianza. Eso es verdad. Yo mismo invité a Nasser para cubrir tu ausencia. Y no entiendo, en primer lugar, por qué ella no lo invitó también. Y no entiendo por qué se enojó tanto si al final no se quedó sola. Eso sí suena extraño. Rosa se cruzó de brazos, seria. Anon, sé que no somos tan cercanos contigo como lo eres con Naomi. Sé que ella ha hecho mucho por ti, pero deberías plantearte seriamente por qué lo hace. ¿Qué quiere de ti realmente? ¿Qué espera sacar de todo esto? Naomi siempre fue así, desde el primer semestre, una estratega que no hace nada en vano. Me quedé en silencio. No había mentira en los ojos de Rosa y Chet. Aunque callado, parecía darle la razón, incluso Estela, que normalmente se limitaba a soltar comentarios pasivos. Asintió. ¿Y si tienen razón? ¿Y si todo lo que Naomi hizo por mí tuvo una segunda intención? ¿Y si yo solo fui una pieza útil para ella? Recordé cuando me defendió de Fang, cuando me ayudó a sacar mis papeles para la comida de la cafetería, a ayudarme con las materias que se me dificultaban, conseguirme un lugar en el equipo de atletismo. Ella siempre estuvo ahí. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué gana ella con eso? Naomi nunca hace algo sin una razón, nunca improvisa, siempre tiene un plan, y si ese plan me incluye, pero no de la forma en que yo pensaba, me sentí peor aún. Como si el mundo empezara a resquebrajarse en pedacitos diminutos, y yo no sabía qué parte era verdad y cuál era una mentira disfrazada de afecto.
No sé qué pensar, murmuré, apretando los puños sobre la mesa. No sé si estoy siendo paranoico o si de verdad todo esto fue una farsa desde el principio. El almuerzo no tuvo sabor. Solo tragué aire y culpa. Me sentía como un estorbo, como un idiota que creyó ser importante para alguien, que tal vez solo lo necesitó para un propósito que ni siquiera alcanzaba a imaginar. Y en el fondo, me dolía, porque aún así, aún con la duda, aún con todo lo que dijeron, yo quería creer que Naomi era diferente, pero ya no podía estar seguro de nada. La hora de la salida finalmente llegó. Y aunque me sentía hecho mierda por dentro, no puse ni una sola excusa. No tenía ganas de nada, pero sabía que esconderme en casa solo me haría sentir más inútil. Así que recogí mis cosas y me dirigí sin rechistar al estacionamiento trasero, donde como cada día, que no tenía actividades de club, la señora Spears me esperaba en su clásica camioneta gris, con el motor aún encendido y la radio sonando algo bajo. Subí al auto sin decir una palabra y ella, como ya se había vuelto costumbre entre nosotros, tampoco me dijo nada. No porque no le importara, sino porque parecía entender perfectamente que había momentos en los que uno no quiere hablar, solo existir. Me limité a mirar por la ventana todo el camino, mientras el paisaje urbano pasaba borroso junto a mí, como si el mundo siguiera avanzando mientras yo me hundía más y más en mi cabeza. Cuando el auto se detuvo frente a Anthony's Delights, apenas puse un pie fuera del coche. Una ráfaga de recuerdos se me vino encima como un huracán. El sábado, Naomi, esa discusión, esa mirada suya, como si no pudiera creer lo que había hecho. Y esa maldita frase. Creí que confiabas en mí. Dios, esa línea me estaba matando en cámara lenta. Me la repetía una y otra vez sin quererlo, como un eco mental que no me daba tregua. La forma en que lo dijo, con decepción y tristeza en sus ojos, me hacía sentir como el peor ser humano en el planeta. Era como si cada ladrillo de confianza que habíamos construido desde que nos conocimos se hubiese hecho trizas en cuestión de segundos, y todo por mi estupidez. Tragué saliva, intentando reprimir el nudo en la garganta, y entré al local. El familiar olor a café tostado y pan recién horneado no me reconfortó, como otras veces. Solo me recordó lo lejos que me sentía de todo. Me puse el delantal con movimientos automáticos, casi mecánicos, y me acomodé la gorra. Me forcé a estar listo para empezar el turno, como si fingir normalidad fuera suficiente para tapar el caos interno. Estaba a punto de pasar al mostrador cuando escuché una voz detrás de mí. Hey. Me giré de inmediato, pero no vi nada. Bajé un poco la mirada, y ahí estaba. Trish, con su postura relajada y los brazos cruzados, apoyada contra la pared como si estuviera juzgando el mundo. Me detuve un momento antes de decir con neutralidad: ¿qué pasa, jefa? Ella suspiró con ese tono de entre molesta y resignada, como si le costara decir lo que venía. Luego, cruzó los brazos con más fuerza, como si se abrazara a sí misma para tener valor, y soltó: me enteré que me cubriste el sábado. Gracias. Parpadeé varias veces. ¿Qué? ¿Trish me estaba agradeciendo? Trish. ¿En serio? Estoy soñando. ¿Me caí por las escaleras de la escuela y estoy en coma?
Me le quedé mirando unos segundos, incrédulo, antes de animarme a hablar. ¿Puedo preguntar la razón de tu ausencia? Ella entrecerró los ojos como si el solo recordarlo le doliera. Y luego los cerró por completo. Su expresión cambió. Por un momento dejó de ser esa chica dura y apática. Se veía más humana, más frágil. Bueno, dijo finalmente. Tengo que darte la razón en pasar por el protocolo. Mi mascota, Mango, se enfermó y pensé que iba a morir. Por un instante, una ola de rabia irracional me atravesó el pecho. ¿Una mascota? ¿Perdí uno de mis pocos días libres por una maldita mascota? ¿Arruiné todo con Naomi por eso? Pero entonces la vi. Su cara no había burla ni indiferencia, solo preocupación, tristeza, incluso un dejo de miedo. Recordé, aunque ella no lo supiera, que yo sabía las razones por las que trabajaba ahí. La Trish que nadie veía, la que tenía problemas en casa, la que luchaba en silencio. Entonces me odié un poco más por casi explotar. Espero que se mejore. Seguro todo saldrá bien. Trish abrió los ojos, desconcertada, como si no esperara esa respuesta. Creí que te enojarías. Digo, perdiste uno de tus días valiosos solo por una mascota, ¿no? Y no solo eso. Posiblemente perdí a mi mejor amiga también. Me tragué esas palabras antes de que salieran y añadí. Debes querer mucho a tu mascota. No soy un monstruo, Trish. Y no hace falta que repongas mi día perdido. Déjalo así. Velo como una disculpa por ser una mierda contigo al inicio del semestre. Ella me miró, pero no de la forma usual. Su mirada no tenía ese brillo de superioridad, ni ese velo de fastidio. Era otra cosa. Curiosidad tal vez. Agradecimiento. Aunque no lo dijera en voz alta. Dejémoslo así entonces. Que conste que tú dijiste que no te debo nada, Calvo. Me reí un poco. No por burla, más bien por alivio. Porque por un momento Trish volvió a ser Trish. Todo estaba en orden con el universo. Pero justo cuando me giré para ir al área del café, la escuché decir: Perdón por enviarte a atender a mí al otro día. Me congelé. Aquello sí que no lo esperaba. Me crucé de brazos sintiendo una punzada en el estómago. No pasó a mayores. El jefe Anthony me había dado permiso para echarla. Debí medir mis palabras antes de los golpes, supongo. ¿Te lastimó mucho? Solo el estómago y un poco la frente. Y demás cosas. No pasó a mayores. Ambos soltamos una risa ligera. Increíble. Cómo en medio del desastre emocional que llevaba dentro, esa conversación con Trish estaba siendo lo más normal y sanador que había tenido en días. Como ella era totalmente alguien ajena a este evento. No sentía ningún peso al hablar con ella, solo paz. Nos pusimos a trabajar. Los clientes empezaron a llegar de poco a poco. Parejas buscando escapar del bullicio de la ciudad, estudiantes con libros abiertos y tazas de café humeante, o un grupo de viejitos jugando cartas como cada semana. Todo seguía su curso, como si el mundo no se diera cuenta de que yo estaba hecho pedazos por dentro. Y sin embargo, trabajar me ayudó a no pensar, a enfocarme en algo más que mi miseria. Me distrajo, me alivió, aunque fuera solo por un rato.
Pero cuando vi pasar a una parasaurio rubia, con la misma complexión de Naomi, sentí que el mundo me caía encima otra vez. No podía huir de lo que sentía, ni siquiera aquí, ni siquiera rodeado de gente, ni siquiera con Trish siendo más digno de lo que jamás imaginé. Porque aunque el café siguiera oliendo bien y la música sonara tranquila, yo seguía roto. Y seguía sin saber cómo arreglarlo. Al día siguiente, todo seguía igual, en la superficie, pero por dentro yo me sentía como una hoja al borde de caer. No me había recuperado del todo del incidente con Naomi y las palabras "creí que confiabas en mí" seguían repitiéndose como un eco venenoso en lo profundo de mi cabeza, comiéndome desde dentro como termitas a una viga vieja. Caminaba por los pasillos con la cabeza gacha, más por inercia que por concentración, hasta que el zumbido del teléfono me hizo volver al presente. Era un mensaje de Nasser. Pedía que me presentara a una reunión del club de atletismo después de clases. Sentí cómo mi estómago se apretaba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? No es que odiara a Nasser, sino por Naomi y toda esta mierda. No me resultaba cómodo verlo de frente, y mucho menos si no sabía para qué me necesitaban. Aún así no tenía excusas válidas, resoplé y lo agendé como si no tuviera opción, aunque en realidad no la tenía. A la hora de la comida, mientras me dirigía hacia la cafetería con la esperanza de que un almuerzo decente me ayudara a calmar los nervios, me interceptó Chet, casi como un portero bloqueando una entrada. ¡Hey, Anon! Rosa y Estela están ocupadas y la cafetería está algo llena. Vamos a comer a los jardines. Su voz sonó normal, pero su mirada detrás de sus lentes de sol no. Había algo más. Algo velado, una intención detrás de sus palabras que no necesitaba traducción. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de invitación. Lo seguí sin rechistar. No porque confiara en él, sino porque algo en su complexión me recordaba demasiado a mis años de rock bottom, a los días donde evitar una golpiza implicaba obedecer sin chistar. Tras recoger nuestras bandejas, nos dirigimos a los jardines del club de jardinería. Era un sitio realmente bonito, un contraste enorme con lo que sentía por dentro. Los arbustos perfectamente podados, las flores floreciendo en su apogeo. Las pequeñas fuentes burbujeando serenidad. Parecía una burla silenciosa. Estela y Rosa eran unas artistas con la tierra. Me pregunté, aunque fuera por un segundo, si algún día podría hacer algo tan hermoso como eso. Terminamos de comer y sin decir nada más, Chet sacó un cigarrillo y me lo ofreció. Dudé, pero lo tomé sinceramente. Lo necesitaba. Mientras el humo se elevaba en espirales suaves hacia el cielo, Chet rompió el silencio con una pregunta que me golpeó como un ladrillo en el pecho. ¿Qué piensas de Nasser? Ah, es un buen sujeto. Realmente lo respeto. Y me da lástima que tenga un hermano tan mierda como Fang. Aunque, siendo sincero, es demasiado. Es demasiado... No sé cómo decirlo. ¿Sumiso? Añadió él, con una precisión que me dejó sin aliento. ¿De los que cargan el mundo en sus hombros sin que nadie se los pida? Eso mismo. Realmente me da lástima, pero al mismo tiempo lo admiro. El tipo no se rompe. Quisiera tener aunque sea una pizca de esa resiliencia. Chet me miró entonces y juró por todo lo que amo. Por no decir Saturnia, que sentí que podía ver dentro de mi alma. Su expresión cambió y se tensó, como un resorte a punto de romperse. ¿De Naomi?
La forma en que lo dijo me congeló. Tragué en seco. Su cuerpo estaba tenso, su mirada fija y su postura me dejó claro que estaba en guardia. Supe de inmediato que no había escapatoria. Esa clase de lenguaje corporal solo lo había visto en gente que decide si golpearte o no en el próximo segundo. Si no le decía lo que quería, pasaría lo peor. Y lo peor para alguien como Chet podía significar hospitalización. Oh, Dios, Dios, ni siquiera sé a ciencia cierta qué pienso de ella. Admití, casi atropellando las palabras. Tiene esta aura. Me hace querer ser mejor. Es la primera persona en mi vida que me tendió la mano sin esperar nada a cambio. Sin segundas intenciones, sin burlarse, sin medir mis defectos. Al menos eso creo. Aunque ya no sé. ¿Te gusta, verdad? Apretando la mandíbula con tanta fuerza que pudo oír el crujido de sus dientes, me interrumpió Chet. Ya no podía mentir. La expresión, el miedo, la verdad queriendo salir desde hacía tiempo. Todo me empujó a confesar. Decir que no sería una mentira. Pero antes de que me partas la cara, déjame explicarte. Yo estoy consciente de mi nivel, no soy un idiota. Sé que Naomi jamás en su puta vida me vería como ve a su novio. Y además, soy un hombre de principios, jamás apuñalaría a un amigo por la espalda. Ni siquiera a un camarada, y eso que ni siquiera consideran hacer un amigo. Pero lo respeto. A los dos los respeto, jamás me pasaría de listo con ella. O con ustedes. Hubo un silencio tenso. El tipo no parpadeaba. Sentí que estaba suspendido sobre un abismo y que una sola palabra más me haría caer. Entonces, Chet alzó la mirada hacia el cielo, y como si se desinflara, su cuerpo se relajó. El aire alrededor de nosotros pareció recuperar su peso. Te pido disculpas por presionarte así. Quería quitarme una duda, aunque, siendo sincero, me da un poco de lástima que te tengas a ti mismo en tan baja estima. Su voz ya no era amenazante, era cálida. Me permití soltar el aire que había contenido sin saberlo. Lo entiendo. Nacer debes de ser alguien importante para ti. Chet bajó la mirada, y por primera vez desde que lo conocí, vi tristeza genuina en sus ojos. Antes sí. Me pregunté más. Había algo roto en esas dos palabras, algo que no tenía derecho a hurgar. Él se levantó y recogió su charola. Antes de irse me dijo con una voz que sonó más como un consejo que una despedida. No te dejes romper, Anon. Cree en tu potencial. Todos estuvimos en el abismo en algún momento. No eres el único. Y así se fue. Me quedé ahí unos segundos más, como con el cigarro aún encendido en la mano, viendo cómo el humo se disipaba entre las ramas de los árboles, como si tratara de enseñarme que todo lo que arde eventualmente se desvanece. Me levanté sin prisa. Aún quedaban clases por delante, y aunque sentía el peso de 1000 emociones distintas sobre los hombros, al menos por hoy, no me había quebrado. Llegué a la parte trasera de la escuela con una mezcla de desgano, resignación y ansiedad retorciéndoseme en el pecho. El cielo estaba encapotado y el aire olía a humedad, como si estuviera a punto de llover. La cancha de atletismo estaba silenciosa, salvo por las risas lejanas que venían del edificio de música y el chillido de las gaviotas que a veces se colaban desde la costa. Vi a Zula y sus dos fieles mascotas ya ir riendo por alguna estupidez.
También estaba Nasser de pie, con los brazos cruzados como siempre, con esa postura de general, resignado, al mando de un escuadrón que no pidió. Cuando notó que me acercaba, asintió levemente. Bueno, ahora que estamos todos, tengo un anuncio que hacer. Dentro de 2 semanas serán las competiciones de atletismo interescolar. Juré por todo lo sagrado que vi como Zula giraba los ojos con una actitud que gritaba: ¡Me importa una mierda! Esa tipa era irritante, en todos los sentidos posibles, y aún no entendía por qué siempre tenía a esos 2 idiotas siguiéndola como cachorros mojados. Aún así me mantuve en silencio. Me limité a escuchar, aunque el peso en el estómago me decía que algo no andaba bien. Tras ver el desempeño de todos, continuó Nasser, mirando su tabla con anotaciones. Anon, en un principio, debido al poco tiempo que llevas aquí, no te tomé en cuenta, pero has tenido un buen avance y tienes un nivel decente, por lo que también participarás. No, 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 mierda. Quise gritar, quise decirle que no, que me sacara de la lista, que no quería ponerme bajo el foco de atención, que no quería enfrentar las miradas, las burlas, la presión, pero mi cuerpo no reaccionó. Me quedé congelado mientras Zula y sus mascotas estallaban en carcajadas ahogadas. Ni siquiera sé por qué se reían. Hace semanas que tengo mejores tiempos que esos mediocres. Pero ahí estaban, riéndose como si yo fuera una broma. La reunión terminó sin aplausos ni motivación. Nadie se felicitó. Nasser, sin levantar la voz, dijo: Ya pueden retirarse. Anon, quédate. Quiero hablar contigo a solas. Carajo. Se me cayó el alma a los pies. Todos se marcharon. El ruido de los pasos de Zula y sus sims se fue disipando entre murmullos y ahí me quedé, con el único sujeto con el que menos quería quedarme a solas. El aire se volvió denso, el cielo más gris. Todo se sentía mal, como estar en el consultorio del dentista justo antes de que te digan que vas a necesitar cirugía. Nasser me miró con esa calma suya que no sabía si era serenidad o una bomba a punto de explotar. Naomi está extraña, dijo finalmente, clavándome la mirada como un cuchillo entre las costillas. ¿Tienes idea de por qué? Mi garganta se cerró un poco. Tuve que tragar saliva antes de hablar. No lo... La defraudé el sábado. No le avisé que no iría a la salida. Ella me dijo que abusé de su confianza. Nasser me llevó la mano al hocico. Nasser se llevó la mano al hocico. Yo con él. Y se rascó lentamente, asintiendo como quien arma un rompecabezas de 1000 piezas. Entiendo. El silencio se alargó. Pero quizás esto era una oportunidad. ¿Quién conoce más a Naomi que Nasser? Aparte de su familia, él era su novio desde hace más de un año, que yo sepa. Si alguien podía darme respuestas, era él. Nasser, dije con el tono de alguien que se lanza de un puente sin saber si hay agua debajo. Naomi suele ser amable con la gente a menudo. Él me miró, como si estuviera recordando algo que le dolía. Bajó la vista y luego volvió a fijarse en mí. Ella... Sí, pero depende. Naomi no hace nada sin una razón. No es ese tipo de persona. Eso me golpeó en el estómago. Quise pensar que estaba equivocado. Quise creer que sus gestos, su amabilidad, su sonrisa cuando me defendió, cuando me tendió la mano, eran genuinos, que no necesitaba una razón para ser buena. Pero sabía que Nasser no mentía. Él la conocía en un nivel que yo no alcanzaba. Me atreví. Tenía que hacerlo. Desde el primer día, ella me ha ayudado mucho.
No sé ni siquiera por qué lo hace. Digo, no existe gente tan buena en este mundo. Tú que la conoces, ¿tienes alguna idea del por qué ella me brindó su ayuda en un principio? O al menos una teoría. Nasser cruzó los brazos. Y por un segundo pensé que me iba a mandar a la mierda. Pero no, algo cambió en sus ojos. Algo que parecía interés. Mira, no sé si me corresponda decirlo, pero ¿realmente quieres saberlo? Digo, podría destruir la imagen que tienes de ella. Me quedé inmóvil. El viento sopló y golpeaba mi calva. Podía sentir el sudor frío bajándome por la espalda. Me sentí como un niño a punto de abrir una carta que podría arruinarle la Navidad. Tragué saliva. Cerré los puños, di un paso hacia el abismo. Sí. Y él me miró como si pesara mis intenciones. Y en ese instante su rostro se transformó en algo que jamás había visto en él. Quizás malicia. Entonces prepárate. Porque Naomi no te ayudó por casualidad. Nace sonrió, pero no fue una sonrisa casual o condescendiente como las que suele lanzar cuando se siente en control. Esta vez era diferente. Tenía algo en los ojos. Una chispa, una maldita certeza que parecía pesarle en el pecho, pero al mismo tiempo liberarlo. Era como si por fin se quitara un tapón que llevaba meses en la garganta. Lo vi en su rostro, una confianza brutal como si lo que estaba por decirme tenía ganas de decírmelo ya hace mucho. Te lo advertí, dijo, su voz apenas un susurro, pero con una carga tan intensa que sentí que el aire a nuestro alrededor se volvió más denso. El padre de Naomi está metido hasta el cuello en política. Y no cualquier política, Anon. El tipo está buscando a los humanos como trampolín para su campaña. Integración, paz, justicia. Ya sabes, el discurso de siempre. Y lo más probable, lo más lógico, es que Naomi te esté ayudando solo para ayudar a su padre. Piénsalo bien. La hija del principal defensor de humanos de la ciudad tiene de amigo íntimo a un humano en la escuela más elitista de la zona. Es puro cálculo. Es imagen pública. Suma 2 más 2. Pero ella no es una mala persona. Ella realmente te considera un amigo de verdad. Al menos eso lo ha demostrado con creces. Lo último lo dijo algo molesto. Me quedé completamente quieto. Sentí como todo se detenía a mi alrededor. Las palabras de Nasser cayeron sobre mí como un muro que se desploma lento, pesado, inevitable. Era eso. Eso. La exagerada disculpa de Anthony y mía, cuando me suplicó perdón por las acciones de Mia en el hospital, su repentino interés por ayudarme, la forma en que Naomi me tendía la mano una y otra vez, incluso cuando yo mismo no sabía si la merecía, su amabilidad incuestionable, su sonrisa inquebrantable, incluso su cercanía tan personal. Todo eso. ¿Solo una jugada más? ¿Un beneficio superficial? Tuve que girar la cara, no por vergüenza, sino porque de pronto, sin esperarlo, una sonrisa se me escapó. No de burla, no de satisfacción, era más bien como si una presión se soltara en mi pecho, como si alguien me hubiera desatado una cuerda del cuello. Quizás sus intenciones eran beneficiosas en un principio, pero sí le importó como un amigo al menos. ¿Por qué sonríes? Preguntó Nasser, con un leve temblor en la voz. Noté cómo se le tensaron los hombros, como si hubiera metido la pata y ahora temiera que me quebrara frente a él. Cerré los ojos por un momento, inspiré hondo y dije, casi en voz baja, perdón,
Es solo que siento que me estoy quitando un peso de encima. Gracias, Nasser. De verdad necesitaba saberlo. Ahora todo tiene sentido. Me miró confundido, incluso incómodo, y solo murmuró un escueto. ¿De nada? No dije más. Me di media vuelta y me alejé caminando sin prisa, con los brazos metidos en los bolsillos y una serenidad que no había sentido en semanas. Era como si el suelo ya no me quemara al caminar, como si el mundo dejara de exigirme explicaciones. Por fin entendía todo. Todo encajaba. Y no me dolía, al contrario. Me daba paz. No existe nadie que sea un santo. Naomi tampoco lo es. Y eso no la hace menos interesante. Al contrario, la hace humana, aunque sea Dino. La vi por los pasillos de casualidad, justo frente a las escaleras del segundo piso. Caminaba sola, revisando su celular, con ese gesto leve de concentración que le frunce el entrecejo. Me la acerqué sin pensar demasiado, tal vez porque ya no tenía miedo, tal vez porque sabiendo lo que sabía, todo era más sencillo. Naomi, la llamé con suavidad. Levantó la vista y su expresión cambió al instante. Una mezcla entre incomodidad y sorpresa, pero no la dejé de reaccionar. Me adelanté con la voz firme. Quiero pedirte perdón. Yo fui un idiota. No sé si puedas perdonarme, pero de verdad lo siento. Entiendo si ya no confías en mí y me dolió mucho pensar que te decepcioné. Si hay algo que pueda hacer para compensarte, lo haré. Naomi se quedó en silencio. Unos segundos. Bajó un poco la mirada, pensativa, y luego sonrió. Pero esta vez no fue esa sonrisa perfecta de siempre. Fue una pequeña, casi triste, como si realmente estuviera tocada por lo que dije. Claro que puedes hacer algo. Y yo también siento lo que pasó. Siento que exageré demasiado. Perdón si te hice sentir menos, Anon, pero quiero que entiendas algo. Eres importante para mí. No quiero perderte. Tragué saliva. Me dolía admitirlo, pero una parte de mí aún quería creer en su voz. Aún quería creer que algo era genuino, aunque fuera un poco. Claro, le dije con una sonrisa calmada. Solo pide y te lo daré. Ella negó con la cabeza, un gesto casi melancólico. Estaré ocupada esta semana. Sinceramente necesito tiempo a solas para pensar. El próximo lunes... Hablamos y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Asentí. Sin dramatismo, sin reclamos. Me dio una última mirada, una mezcla entre alivio y tristeza, y se marchó por donde vino. La observé alejarse, con pasos firmes, con esa misma presencia fuerte que siempre tuvo. Pero ahora la veía diferente. Sin mí, ella no podrá ganar puntos para su padre. Y aunque sepa que me está usando, porque ahora lo sé, lo acepto, lo entiendo. Eso no me molesta. Al contrario, me da seguridad. Ya no estoy atrapado en una fantasía. Siento que esa vibra, esa tensión invisible que sentía cada vez que hablaba con ella, se ha esfumado. Naomi Moretti ya no es un misterio para mí. Ella me usó en un principio y quiero saber si lo sigue haciendo. Y ahora, por fin, me siento menos culpable. Y le puedo ser útil y devolverle los favores con el tiempo. Aunque ahora tenía un peso menos encima, la sensación de alivio no duró mucho.
Spears, con esa sonrisa de director que te hace sentir que está a punto de arruinarte la vida, pero con buena intención, me lanzó la bomba. Ahora que sé que vas a participar en el evento de atletismo, tendré que ponerte en forma, chico. ¿Perdón, qué? Spears dijo que me daría un entrenamiento especial para prepararme. Pero en ese momento todo lo que sentí fue, no quiero que dejes mal a la escuela, muchacho, te voy a preparar. Y por supuesto me sentí como si me hubieran arrojado una piedra más para cargar en la ya inestable torre de Jenga, que era mi salud mental. Ese jueves, mientras trabajaba en la cafetería, mi mente no estaba en los pedidos, ni en los clientes, ni en las instrucciones de Trish. Estaba apagado. No podía centrarme. Sentía como si caminara dentro de una pecera, con las voces y sonidos distorsionados, como si todo pasara a mi alrededor, pero sin mí. Estaba atrapado en mis propios pensamientos, atrapado entre la ansiedad por ese maldito evento atlético y las consecuencias de todo lo que había pasado con Naomi. Sí, me había reconciliado con ella y di un paso para ello. Si eso era algo bueno, pero ahora venía la otra parte. ¿Compensarla? ¿Reparar lo que rompí aunque fuese en partes? Porque aunque entiendo que al principio Naomi se acercó a mí por razones estratégicas, usar a un humano para ayudar a su padre, no puedo evitar pensar que algo cambió con el tiempo. Que quizás me aprecie de verdad. Suena estúpido, ¿no? Pero hay algo en ella, en la forma en que me habla, en cómo me mira cuando cree que no estoy prestando atención. No es solo cálculo, hay ternura, hay paciencia. Y la pelea del sábado... Eso fue una prueba. Una confirmación casi total de que estoy en lo correcto. Me gusta pensar que ya no soy solo el humano útil para Naomi. Me gusta pensar que a estas alturas me ve como un amigo de verdad. Y justo cuando mi cabeza empezaba a enredarse más que los auriculares guardados en un bolsillo. ¡Ey! Deja de divagar y termina la orden del Techai. Escupió Trish, sacándome bruscamente de mis pensamientos. Lo siento, jefa. De inmediato. Respondí, mientras me obligaba a volver a la realidad y comenzar a preparar el pedido. ¿Qué tanto murmuras? Me preguntó mientras se cruzaba de brazos con ese ceño fruncido que siempre lleva como si fuera parte del uniforme. Suspiré, largo y con resignación. Un montón de dudas. Estoy presionado por el evento de atletismo que se viene. Ahora resulta que me van a obligar a participar. Ya me miró con cierta intriga, ladeando la cabeza con una sonrisa socarrona. Oh, así que vas a aprovechar tus cualidades de skinny. Sonreí. En algo los humanos teníamos que ganarles a ustedes. Digo, no solo ganarles, aplastarlos. Trish entrecerró los ojos y mostró esa mueca orgullosa que normalmente solo suelta cuando logra que un cliente se vaya sin quejarse. Es de las pocas cosas. Los humanos son bastante frágiles en casi todo. No son la gran cosa si me lo preguntas. Reí, de verdad. Por primera vez en todo el día. No tanto, ¿eh? No me quedaron secuelas de los golpes de Mia. Los que me dio con mi cabeza contra el suelo. Eso ya es evolución, ¿no? Aunque ahora que lo pienso, hay algo más. Algo en lo que los humanos definitivamente los destruimos. Algo tan pero tan importante que nos hace ganar el debate por default. Ella me mira desafiante, levantando una ceja, con la típica arrogancia Dino. Dímelo entonces, gran rey mono. ¿En qué los humanos nos ganan tanto que deberíamos rendirnos? Oh, boy. Le sonreí con descaro. Luego, sin decir una palabra, moví las caderas y la parte baja del cuerpo hacia adelante y hacia atrás, de forma nada sutil, muy cargado de intención. No hacía falta narrarlo con palabras, el mensaje era claro. Trish se sonrojó de inmediato, retrocediendo un paso como si acabara de ver un fantasma.
Eres un cerdo, Anon. Pero luego rió. De verdad, con fuerza. Y no fue esa risa falsa o cortada que suelta para salir del paso. No, fue una carcajada real, con la cabeza inclinada hacia atrás y los ojos cerrados. La primera que le veía desde que empecé a trabajar aquí. No siempre tan amargada, tan lista para dispararme con una crítica o una orden, tan rígida. Y ahí estaba riéndose por una tontería mía. No sé qué fue, una sensación rara. Como si por un momento uno solo dejara de ser la jefa y el torpe humano novato, como si simplemente fuésemos personas. Quise continuar con la charla, no solo para romper el silencio, sino porque extrañamente me sentía cómodo. Hablar con Trish no era tan desagradable como antes, y eso me desconcertaba un poco. ¿Cómo está tu mascota? Creo que se llamaba Mango, si no me equivoco. Pregunté con un tono casual, intentando sonar más relajado de lo que realmente estaba. Ella se detuvo un segundo, bajó la mirada y se apenó un poco. Algo raro viniendo de alguien tan brava y arisca como ella. Él está bien, ya se recuperó. Ahora está llenando de baba la casa como siempre, dijo con una sonrisita fugaz que casi parecía arrancada a la fuerza. Pero era real. Me sacó una sonrisa también, de esas que no salen por cortesía, sino porque algo en la escena realmente te mueve por dentro. Suena divertido. Siempre quise tener un perro. Ella arqueó la ceja con fuerza y me miró como si acabara de decir una estupidez galáctica. Mango no es un perro. Es un onichófora. Dijo como si la palabra debiera significar algo para mí. Me quedé con cara de póker, frunciendo las cejas, procesando. Nada. Mi mente hizo un intento de buscar en alguna parte de mi memoria esa palabra, pero nada. Cero. Vacío total. ¿Qué carajos es un onichófora? Pregunté como un cavernícola enfrentado a un iPhone. Ella suspiró, algo exasperada, pero con ese tono que ya no sonaba tan hostil. Como otras veces sacó su billetera del bolsillo trasero de su pantalón y me mostró una foto plastificada. En ella se veía una lombriz gigante, un gusano, una especie de peluche alienígena. Era de color naranja chillón, más grande de lo que debería ser cualquier criatura invertebrada. Y lo peor es que tenía algo tierno. No sé cómo explicarlo, tal vez era la forma redondeada y esos piquitos que sobresalían de la cabeza. Es la primera vez que veo uno de esos, admití con una mezcla de fascinación y confusión genuina. Ella sintió y guardó la foto con algo de orgullo. Son más tiernos de lo que parecen. Los gatos son basura en comparación con el onichofora. Todo lo bueno de un gato pero sin lo malo. No te arañan, no te ignoran, no se suben a tu comida y lo mejor, comen fruta podrida. Son baratos de mantener, aunque tengo que revisar mejor la fruta que le doy. Después de todo, por comer algo demasiado podrido fue por lo que me dio ese susto la semana pasada. Asentí lentamente, aún tratando de asimilar que su mascota era básicamente un gusano gigante. Pero lo que más me desconcertaba no era eso, era que estábamos hablando. Como si fuésemos personas normales, como si no fuera Trish la que me gritaba cada 2 días. ¿Soy yo o estamos más habladores y abiertos del usual? Pregunté, mirándola con sospecha juguetona, pero también con algo de miedo de que me aventara un trapo mojado por la cabeza. Ella sonrió apenas. Supongo que el café hace milagros, Skinny, respondió con cierto tono burlón, aunque sin mala intención. Esa palabra, Skinny, normalmente me molestaría, pero esta vez sonó casi como un apodo cariñoso. O tal vez ya estaba demasiado cansado para enojarme. El turno terminó sin pena ni gloria, aunque esa sensación rara me acompañó hasta el final. Al irme, le levanté la mano en modo de despedida y ella sin verme directamente respondió. Nos vemos el domingo, entonces, Skinny.
Me quedé congelado un segundo. El entrenamiento. ¡Maldición! Nasser me había metido en ese infierno de evento atlético y encima parecía que todos en mi entorno estaban más emocionados por eso que yo. Suspiré. ¡Ah! Sentí el peso de mis pies como si cada paso fuera una maldita carga. Volví a casa arrastrando el alma. El viernes y el sábado fueron un martirio completo. Entrenamiento por la mañana, tareas por la tarde y encima tenía que lidiar con la presión invisible de intentar arreglar mis cosas con Naomi. Las cosas con Naomi. Aunque me había reconciliado con ella, no podía dejar de sentir que le debía algo más. Como si todavía estuviera una deuda, o si todavía tuviera esta deuda emocional que no sabía cómo pagar. ¿Un regalo? ¿Otro paseo? Nada me parecía suficiente. Sentía que estaba caminando en una cuerda floja, tratando de mantener el equilibrio entre ser un amigo digno y un humano funcional. Aún así, entre todos los líos, mis amigos me sacaban un rato de la tormenta. Sage, Estela, Rosa y Ched me daban ánimos cuando podían. Ched, el capitán del equipo de fútbol americano, estaba al borde de la locura, con la adrenalina hasta las orejas. Tenían un partido importante en el estado vecino y estaba más emocionado que un niño con azúcar. Gritaba jugadas en voz alta y hacía flexiones en la sala como si el sofá fuera su rival. El sábado por la noche nos aventamos un maratón de animes de deportes. Fue una de esas noches de pizza, mantas tiradas por el suelo, latas de soda vacías y discusiones acaloradas por cuál personaje era mejor. Sin embargo, mientras todos reían y gritaban, noté que Estela me miraba. Diferente. Con una intensidad que no era normal. Sus ojos se quedaban más tiempo del usual en mí. Y no en modo de crítica o burla, era algo más... ¿Curiosidad? ¿Interés? No lo sé, pero me incomodó. Lo peor es que en un par de ocasiones se recargó en mi hombro. ¿Así? De la nada. Como si fuera lo más natural del mundo. Lo más jodido es que su novio Ched estaba al lado y ni siquiera reaccionó. O no lo notó, o no le importó. No sabía que me desconcertaba más. No ayudaba en nada el hecho de que Stella es quien más se opone a que me haya reconciliado con Naomi. La odia. No lo oculta. Rosa la apoya en eso. Hasta Chet me tiró una indirecta pasivo-agresiva el viernes. ¿Y Sage? Bueno, Sage jamás ocultó su desprecio hacia Naomi. Todos ellos son son mis amigos, pero odiaban a mi mejor amiga y eso me estaba partiendo en dos. No podía evitar preguntarme si yo estaba cometiendo un error, si ellos veían algo que yo no, o si por el contrario estaban tan cegados por prejuicios que no eran capaces de ver lo que yo sí había visto en Naomi. La forma en que me defendió, la forma en que me miró cuando todo se vino abajo, la forma en que se rió cuando le confesé lo idiota que me sentía. No era perfecta ni cercana a eso, pero ¿acaso yo lo era? En serio, trabajar los domingos debería estar penado con cárcel. O con latigazos. O con... lo que sea. No soy de quejarme mucho. Bueno, eso es mentira, pero hoy tengo excusa. Porque al menos pagan doble. Y con lo jodido que está todo últimamente, no podía darme el lujo de decir que no. Aunque honestamente ya no eran tan insufribles como antes. Me costaba admitirlo. Incluso frente al espejo o en mis pensamientos más privados, pero desde que Anon entró a trabajar algo cambió. Él es diferente, jodidamente diferente. No en el sentido cliché de, es único, sino que genuinamente es un rompecabezas sin bordes ni instrucciones. Un día parece un completo imbécil sin filtros y al siguiente te suelta una pregunta tan genuina,
tan absurda pero honesta, que te descoloca de una forma que nadie más logra. No sabría decir si me cae bien, si me saca de quicio o si simplemente me intriga. Lo cierto es que esta última semana algo dentro de mí se activó. Una especie de electricidad incómoda cada vez que escucho su voz o lo veo de lejos en la escuela o en el trabajo. Desde aquella paliza que le dieron, Fang se volvió más insoportable del usual. Y pasar tiempo con él y con Reed se volvió una condena más que una compañía. Así que sí, Anon era un soplo de aire fresco en este maldito infierno con horarios rotativos. ¿Y lo peor? Lo peor es que hoy me descubrí a mí misma tarareando una canción mientras me arreglaba para ir al trabajo. ¿Yo? ¿Tarareando? Trixie, como siempre, lo notó de inmediato. Esa sabandija jamás deja de pasar una. Es raro verte tarareando algo que no sea una amenaza, dijo con ese tonito entre burlón y entrometido, que me saca urticaria. Fruncí el ceño sin siquiera voltearla a ver. Nada que te importe, Trix. Ella bufó, giró sobre sus talones y se encerró en su habitación. Perfecto, otro día sin tener que soportarla, intentando psicoanalizarme con ese tono de hermana sabia que jamás pidió permiso para existir. Cuando llegué del trabajo ya sabía que iba a hacer turno completo, 8 horas. Los domingos pagaban más por el doble de horas. Y sí, ya estaba mentalizada. Me puse el uniforme, me acomodé el cabello, dejé el delineador más agresivo del usual. No por Anon, claro, era domingo y había que intimidar a los putos hipsters. Pero entonces lo vi. Y la palabra mierda se materializó en mi cabeza como un trueno sin nubes. Estaba estirándose de espaldas a mí. Y no fue una escena inocente, no era una película de romance tonta. Fue un golpe directo a mi sistema nervioso. Su camiseta se levantó apenas, dejando al descubierto parte de su espalda. Su espalda, esos músculos tensos, definidos, marcados, como si cada fibra dijera: hola, nena, me dicen el Mike. Me detuve en seco, literalmente como si alguien hubiera apretado pause en mi cerebro. ¿Cuándo fue que se puso así? ¿Cuándo dejó de parecer un costal de huesos y pasó a parecer un maldito modelo de catálogo de ropa deportiva? Hace apenas 3 meses era un enclenque que hablaba solo y ahora... Se giró. Y entonces estiró los brazos al frente, y el movimiento marcó su pecho a través de la camiseta gris. Su torso se expandió y luego... ¡Mierda! Vi el contorno de sus pectorales y lo peor de todo fue que esa maldita camisa no... Esa camisa se subió justo lo suficiente para dejar ver su abdomen. Un six-pack. No uno de esos de casi, no, marcado real. Y ahí estaba yo, quieta, como una idiota tragando saliva como si fuera aire. Dios mío. Justo en ese momento, como si la escena necesitara ser aún más humillante, sentí un codazo en el hombro. Era Cecil. Lo odié en ese instante con cada célula de mi cuerpo. Tremendo taco de ojo te estás echando, mujer. Cálmate, que si Aaron no estuviera tan metido en su mundo, ya te habría pescado mirándolo como si fuera postre de chocolate. Dijo con esa risa nasal suya, que siempre me da ganas de pegarle con la bandeja de metal. Me sonrojé. Sí, yo. Roja como un maldito semáforo. Cierra el hocico, o te hago tragar el inventario entero. Espeté, intentando salvar lo que quedaba de mi dignidad. Pero ya era tarde. Me giré hacia otro lado y fingí buscar algo en el congelador. Cualquier cosa para no ver a Anon, o más bien, para que no me viera a mí con cara de loca hormonal. Lo vi cargar las cajas de postre.
con una facilidad que me resultaba absurda, como si no pesara nada, como si el mundo mismo se doblegara bajo sus manos sin ofrecer resistencia. Estaba en zona de almacenamiento, solo, con la camisa medio pegada al torso por el calor de los hornos, y ese esfuerzo constante que parecía no afectarlo en lo absoluto. Algo, pero la verdad es que ni siquiera recordaba qué demonios venía a buscar. Solo sé que ahí estaba él. Anon. Y maldita sea. Se agachó para levantar una caja de harina y lo juro por lo más sagrado, esa camiseta maldita se estiró sobre su espalda, de una forma tan perfecta que por un segundo pensé en rogarle que lo hiciera de nuevo, solo por verla tensarse así. Y su trasero estaba tan definido que veía tan mordible, Dios. Cada músculo dibujado, firme, trabajado con una dedicación que no tenía sentido. El Anon que yo conocí al principio era un saco de huesos con voz áspera y mirada evasiva y ahora parecía un maldito modelo de calendario de Calvin Klein. Pasó una mano por su nuca, sudada, y el movimiento empujó hacia arriba su camisa, revelando otra vez su abdomen, ese que parecía tallado en piedra, como si alguien hubiera tomado el tiempo de marcar cada línea con amor y mala intención. No era solo que estuviera en forma, es que cada centímetro de su cuerpo gritaba madurez, firmeza, capacidad y eso era peor, porque no era el típico tipo musculoso sin gracia, era él, era Anon, callado, raro, difícil de leer, pero ahora jodidamente imponente. Lo vi limpiarse el sudor de la calva con el antebrazo, y mi vista traicionera siguió la línea de su brazo hasta el hombro. Había algo crudo en la forma en la que se movía, brutal, pero calculado. No desperdiciaba energía, todo lo que hacía tenía un propósito, incluso si era algo tan simple como mover las galletas congeladas o arrastrar una caja más cerca del estante. ¿Puedes pasarme la caja de café hindú, Trish? Dijo de repente sin mirarme siquiera, solo con ese tono casual suyo, como si no acabara de incendiarme con una frase de 5 palabras. Me sobresalté. Literalmente parpadeé como si me hubiera pescado viento, no por en el trabajo. Claro, claro. Trish, muy disimulada. Sí, sí, claro, dije tomando el recipiente con manos que no dejaban de temblar un poco. Me acerqué a él, sintiendo cómo el calor de su cuerpo contrastaba con el aire frío que salía de la cámara detrás de mí. Estaba cerca, muy cerca, y cuando le extendí la caja, nuestras manos se rozaron por un instante. Fue como una descarga, algo pequeño, estúpido, pero me hizo perder el aire por un segundo. Él apenas lo notó, o fingió que no lo notó, y volvió a lo suyo, como si nada. Yo, en cambio, seguía ahí parada, mirando cómo comenzaba a cortar la caja para abrirla, con una concentración tan intensa que era casi hipnótica. Sus manos grandes, firmes, controlando el cuchillo con una precisión que me dejó embobada. Apuñaló la cinta que sellaba la caja y lo cortó de lado a lado. La imagen de un cavernícola apuñalando a un animal salvaje pasó por mi cabeza. ¿Y entonces? Entonces giró la cabeza para mirar algo en la estantería alta y me dejó ver de lleno su calva. Y fue ahí. Ahí fue cuando supe que estaba perdida. Porque no debería. ¡No debería! Pero había algo. Algo jodidamente atractivo en esa curva lisa de su cráneo. Lisa, sin una sola imperfección. La forma en que brillaba bajo la luz amarilla del local. Como si fuera una provocación deliberada. Como si incluso su falta de cabello estuviera pensada para matarme lentamente. ¿Estás bien, Trish? Mierda. No respondí de inmediato. Mi mente todavía estaba procesando que quería besar esa calva. ¿Qué demonios me estaba pasando? Estoy bien, solo pensando. Dije torciendo la boca, fingiendo que estaba concentrada en algo muy profundo, y no en el deseo absurdo que me recorría como una plaga. ¿Pensando? Suena peligroso viniendo de ti. Me reí, más por nervios que por gracia, y me alejé, rápido,
antes de que mis piernas me fallaran. Volví al mostrador, tomé una bandeja vacía y me obligué a respirar, a ordenar mis pensamientos, a concentrarme, pero no podía, porque ahí estaba él, cargando, cortando, limpiando, sudando y viéndose bien mientras lo hacía, demasiado bien. Maldito sea Shannon, hasta su maldita calva me gusta ahora. Estoy condenada. El lunes llegó de golpe, como un portazo en plena cara. No había pegado un ojo en la noche anterior. Me revolví bajo las sábanas como una maldita serpiente atrapada. Atrapada no por culpa de los deberes o por ansiedad existencial, sino por él, por Anon. No pude sacármelo de la cabeza, su cuerpo, su olor, su forma de moverse, como se le marcaban los músculos al cargar esas cajas con una disciplina absurda. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía con esa camiseta pegada al torso, sudado, concentrado, con esa maldita aura de no me importa el mundo. Y lo peor es que no hacía nada para impresionar. No había poses, no había frases pensadas, solo era él, trabajando con la cabeza gacha y los brazos tensos, como si el universo entero dependiera de que colocara cada cosa en su lugar. Esa noche soñé con él. O bueno, intenté, porque cada vez que mi mente flotaba hacia el sueño, su imagen parecía y me hacía despertar con una mezcla entre rabia y deseo y frustración. Me daban ganas de gritarle: ¿quién diablos te crees para gustarme tanto ahora? Y aún así, nada me preparó para lo que sentí al verlo en el pasillo de la escuela esa mañana. Lo vi desde lejos, rodeado de gente, amigos, amigos de verdad, no como los míos. Estaba hablando con Chet, el capitán del equipo de fútbol, como si fuera lo más normal del mundo. Y luego Rosa se acercó sonriendo con esa seguridad que tienen las chicas como ella, que saben que giran cabezas con solo respirar. Y ahí estaba él, en medio de ambos, riendo por algo que dijo Rosa. ¿Y yo? Yo me sentí como una maldita sombra, una sombra sin nombre, un fantasma mal maquillado, vestido de sarcasmo y chaquetas oscuras para que nadie notara lo patética que soy. Dios, me sentí insignificante. Y no solo por él, por mí también, por todo. ¿Quién demonios soy yo? ¿La chica del fondo del salón con un historial de malas decisiones y amistades peores? ¿La que estuvo siendo amiga casi un tercio de mi vida del imbécil más odiado en Volcano High? ¿La que se hacía la ruda para no admitir que siempre tuvo miedo de estar sola? Anon llegó siendo peor que yo, una burla andante, un parásito social y ahora camina por la escuela con la cabeza en alto, recibe saludos, choca las manos con gente que yo nunca he podido mirar sin que me sienta juzgada. Incluso Naomi. Maldita sea. Incluso ella. Y no por lástima, sino como si lo respetara o algo más, como si supiera algo que todos nosotros aún no entendemos. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo alguien como el paso de cero a algo? ¿Cuál fue su truco? ¿Fue suerte? ¿Fue coraje? ¿Fue estar en el lugar correcto en el momento correcto? ¿O simplemente siempre fue un idiota con potencial? Esa pregunta me carcomió durante todo el día. Me la repetí 1000 veces, mientras arrastraba los pies por los pasillos, evitando mi reflejo en las ventanas, y no aguanté. No podía quedarme con la duda, tenía que entenderlo. Así que hice lo que nunca pensé hacer. Lo seguí. Me colé discretamente cerca del campo de atletismo. Me escondí tras los árboles. A lo lejos, entre las sombras, él no me vio. Nadie me vio. Y lo observé. Ahí estaba otra vez. Esa fuerza controlada. Esa seriedad. Ese maldito enfoque. Mientras los demás hablaban, se distraían, bromeaban, él se movía, corría, saltaba, empujaba su cuerpo más allá de lo que parecía razonable. Solo Nasser se le acercaba en dedicación, pero la diferencia era que Anon no había
En él no había ego, no había orgullo, solo esfuerzo. Como si su única competencia fuera contra él mismo. Vi cómo se detenía al terminar una serie de sprints, jadeando, sudando con la camiseta adherida en la espalda, el pecho subiendo y bajando con violencia. Me mordí el labio. No por calentura, aunque tampoco voy a negar lo obvio, sino por la maldita angustia que me provocaba darme cuenta de lo que él era ahora y de lo que yo era. No sé cuánto tiempo estuve ahí, quizás lo suficiente como para que alguien notara mi presencia, pero antes de que pudiera ocurrir algo, me fui rápido, sintiéndome tonta, torpe, irrelevante. En la cafetería por la tarde vi que habían publicado los nombres de los atletas seleccionados por el evento de interescolar. Mi mirada cayó sobre la lista sin mucho interés. Y ahí estaba. Anon. Primera línea. Participante oficial. El maldito perdedor de antes ahora era deportista destacado. No mentía cuando me dijo que participaría. Sentí una mezcla entre risa, llanto y la necesidad de romper una bandeja de plástico contra mi cabeza. Estaba sentada, absorta, cuando Fang puso su mano en mi hombro. Hey, Trish, ¿qué haces? Suspiré sin fuerzas. Solo me estaba viendo si había alguna noticia interesante. No hay nada. Mentira. Fang sonrió, esa sonrisa suya de imbécil, buena onda que cree que puede arreglar todo con un chiste. Hey, ¿quieres ir a...? Estoy ocupada. No me molesté en explicar. No le di excusas, no tenía energía para fingir amabilidad con alguien que hace tiempo dejó de significar algo. Me levanté y lo dejé ahí, colgado, con la palabra en la boca. Fang y Reed, ellos solo eran un lastre, anclas atadas a mis tobillos que me impedían salir a flote. Especialmente Fang, ese imbécil que arruinaba todo lo que tocaba, que solo sabía quejarse, criticar y arrastrarme con él hacia el fango de la mediocridad. Me pregunté por primera vez en serio, si mi reputación apestaba tanto como mi carácter, o por mi carácter, o por las personas que había decidido mantener cerca. Me detuve frente al baño de chicas, me miré al espejo y odié lo que vi. No por fuera, sino por dentro, por todo lo que dejé perder. El arrepentimiento de mis decisiones me carcomía, por desearlo ahora que ya no estoy a su nivel. Me apoyé en el lavamanos temblando. ¡Anon! ¿Qué demonios me hiciste? Y así es como termina el capítulo 10 de Bad Bitch Naomi, donde no vimos mucho a Naomi, la verdad. Pero creo que es un capítulo de transición, por lo cual está muy bien. Están sucediendo cosas muy interesantes. Por lo cual, pues, no tengo mucha crítica. A fin de cuentas, hay algunos errores puntuales en cuanto a ortografía, pero más allá, pues, es un capítulo conciso. Y ahora, pues, el autor de la novela me dijo que viera el título del capítulo 11 y es literalmente el nacimiento de la perra más mala. Ok, espérenlo el siguiente domingo, muy seguramente. Pero coménteme, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenlo allí en los comentarios para responderles lo más pronto posible. Muchas gracias a los Patreons por hacer esto posible. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer esto posible, todas estas narraciones. Y de igual manera, muchas gracias a mis suscriptores de Twitch, que todos en conjunto son los que hacen posible todo esto. ¿Y a ti? Muchas gracias por escuchar.